vamos a Israel. Vamos a tener unos minutos a alguien que le tengo profundo afecto, aunque hace muchos, muchos años no veo. En algún momento cuando fui joven, él sigue siéndolo, estudiamos juntos. Él vive hace ya muchos años en Israel. Vive en Sderot, es educador, director de una escuela en las cercanías de Ashkelon. Me refiero a Marcelo Holodenko. Marcelo, difícil decirte buen día o buenas tardes en estas épocas, pero qué lindo poder verte y escucharte. Hola Miki, ¿qué tal? Estamos, como todos, claro, ustedes bastante peor porque nosotros solamente desde acá en un lugar un poco más cómodo. Marcelo, vamos a ir a algunos temas. Dije residente de Sderot, donde Sí, si en todo Israel se han acostumbrado a vivir en lo que es la anormalidad del bombardeo permanente misilístico, en algunos lugares un poco más. Sderot, en la frontera con Gaza, es uno de ellos. Primero, ¿cómo decidiste llegar a Sderot? ¿Hace cuántos años? nosotros llegamos a Sderot hace más o menos 28 años, mucho antes que empiecen a caer misiles. Y la decisión que tomamos de quedarnos cuando empezaron a caer los misiles fue una decisión muy consciente. Y desde entonces nosotros estamos ahí. En realidad esta es la primera vez que cuando hay un alza en una escalada, la primera vez que no estoy en Sderot. En este momento estoy en Tel Aviv. Eh, Esta es la primera vez que desde el primer momento, desde el primer sábado, fue declarada guerra y no operativo. Ujú. Eh, y en este momento estoy en Tel Aviv, a pesar de que viajo a Sderot más o menos cada 2 o 3 días. Eh, pero esta es la primera vez que esto fue declarado como guerra. ¿Cómo es para aquel que no conoce, aunque hemos tenido siempre muchas veces a Itzik Horn, nuestro querido amigo ahí desde Sderot, que nos ha contado esa vivencia, pero 28 años viviendo en Sderot, misiles cayendo ya los últimos años de manera permanente. ¿Cómo es esa vivencia? Mira, en este momento ya ni me acuerdo cómo fue al principio. Eh, Israel es un país que aprende sobre la marcha y las medidas de seguridad que las fuerzas de seguridad imparten a la población son medidas que fueron escritas con sangre. Y de a poco estas medidas fueron redactadas en base a la experiencia. Eh, y nosotros escuchamos y cumplimos las ordenanzas. La diferencia entre las ciudades de Roto o todos los kibutzim, los moshavim que están en la frontera con la franja de Gaza y el del resto del país es que en nuestra zona todo está protegido antimisiles. Es decir, todas las casas tienen el cuarto de seguridad, toda estación de colectivo es un refugio, todos los edificios públicos, los jardines de infantes, las escuelas. Entonces, es parte de nuestra vida cotidiana. Pero esto es de ahora. Cuando empezaron a caer los misiles en el 2001, esto no era así. Y no había medidas, no había medidas de seguridad, qué es lo que hay que hacer, porque tampoco había con qué hacer. Eh, sí, No, qué fuerte esto que dijiste, vamos aprendiendo sobre la marcha y todas las medidas que se van tomando son a partir de alguna manera de la sangre
que ha tenido que derramarse para esto y acostumbrarse a vivir en lo impensable, en lo que no es normal y que transforma en algún momento, se transforma en algo habitual. ¿Dónde te encontró Pero, la guerra pero, esta pero, vez? pero, Miki, mira, para el que vive afuera, lo que decís es cierto, pero ten en cuenta que cuando hay un ataque de misiles, yo tengo alarma, tengo el cuarto de seguridad, tengo la cúpula de hierro, tengo un país que me defiende. Te estoy hablando hasta el 6 de octubre. Ujú, Lo que pasó a partir del sábado 7 de octubre, todavía vamos a tener que escribirlo. ujú. Eh, no es que nos acostumbramos a vivir con esto, es parte de nuestra vida, como me imagino yo, los habitantes de Argentina o de otros lugares del mundo, viven con la inseguridad en las calles. Eh, Es un poco distinto, acá en a Israel pesar no, de todo. a pesar de todo. Yo acá en Israel no tengo ningún problema en andar por la calle e ir hablando por teléfono, sin miedo a que me lo roben. Cuando voy a un cajero automático no tengo que mirar hacia atrás si hay alguien que viene acechando. Eh, el ser humano se adapta a toda Ujú, situación. ujú. No porque haya motochorros, la gente deja de vivir en Argentina. Somos animales de Y acá pasa lo costumbre, mismo. no hay duda que somos La animales de diferencia costumbre. es que mejor, la diferencia es que acá, digamos, contra estos elementos o estas situaciones de seguridad nacional, tengo medidas de seguridad que me protegen. Dijiste, esto fue hasta el 6 de octubre, el 7 hay un antes y un después. ¿Dónde te encontró el inicio de la guerra? Me encontró en Eilat, eh, era el fin de Sukkot, así que fuimos a pasar fin de semana. Tenía que volver el sábado, el domingo empezaban las clases. Eh, y bueno, nos quedamos un día más porque no podíamos volver, estaban todos los caminos cerrados. Mm. El domingo volvimos a casa y el martes nos vinimos para acá, para Tel Aviv. Es decir, fuiste de Eilat a Sderot a pesar de que la guerra ya había comenzado y la barbarie también. Sí, Eh, sí, por supuesto. ¿Con qué te encontraste? Mira, yo te dije te dije al principio que la decisión de quedarnos en Sderot fue una decisión que tomamos conscientemente. Ujú. Eh, eh, Sderot es mi casa, Sderot es mi lugar. Yo no le saqué el lugar a nadie para vivir en Sderot. Nunca en la historia hubo en la ciudad de Sderot no un poblado árabe, no una base militar. Y yo no me voy a ir de Sderot. Es mi casa y es mi lugar. Así como tampoco me voy a ir de Israel. Quizá mis hijos sí, no lo sé. Pero yo no me voy a ir. Este es mi lugar. Yo elegí vivir acá. En todo lugar del mundo vas a tener problemas. Vos tenés que elegir dónde querés tener tus problemas. Mm. Y este es mi lugar y estos son mis problemas. Entonces sí, volvimos a Sderot, primero porque es nuestra casa, eh, pero por otro lado también tengo que proteger a los míos. Entonces tomamos la decisión y nos fuimos. Si fuera solo ataque de misiles, seguramente nos hubiéramos quedado, pero cuando te entran, hoy en día ya están hablando de cerca de 2.500, 3.000 terroristas en la ciudad, ya la cosa es distinta. Mm. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste a Sderot el domingo? Eh, son imágenes que nunca se van a borrar, porque primero la ruta principal está cortada, es decir, hay otra ruta, digamos, por la parte de atrás de la ciudad, eh, y todo el camino desde la entrada de la ciudad hasta mi casa, manchas de sangre en el piso, autos abandonados en el medio de la calle, perforados, baleados. Esto es un poco lo que yo vi. Para darte una idea,
Mi hijo mayor es paramédico en el Magen David Adom, lo que sería la Cruz Roja de Israel. Y el domingo a la noche le pregunté, el sábado a la noche, le pregunté, ¿tuvieron muchas llamadas? Me dice, no, llamadas no tuvimos, pero lo único que hicimos todo el día es recorrer la ciudad y levantar cuerpos de la calle y llevarnos a la estación del Magen David Adom. Esto te da una pequeña idea de lo que fue, lo que pasó en Sderot y en los kibutzim. Marcelo, tengo tantas ganas de seguir escuchándote y la audiencia y que cuentes aspectos diversos de lo que se está viviendo. Vamos a hablar de qué se hace con los chicos porque no hay clases y la realidad de estar en guerra. Vamos a hablar de algunos temas personales. Dame, por favor, 2 minutos. Tenemos un panorama de noticias de la hora aquí 9:15 en Israel y luego Ningún continuamos. problema. Marcelo Jolodenko, residente de Sderot, hombre que eligió conscientemente vivir en Sderot, que ahora obviamente por la guerra no puede estar, que ha visto las imágenes del espanto y el horror de la guerra y que es además director de una escuela en las cercanías de Ashkelon. Panorama de noticias y seguimos. CAI es noticia. Un panorama del acontecer. Israel. La Fuerza Aérea llevó a los comandantes de las fuerzas terrestres sobre la franja de Gaza antes de la ofensiva esperada. Las fuerzas de defensa están ultimando sus preparativos para un ataque coordinado desde aire, mar y tierra. El jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, dijo a las tropas este domingo que el ejército pronto entrará en la franja de Gaza para diezmar al grupo terrorista Hamas. Ucrania trabaja para evacuar a ciudadanos de Gaza e Israel. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que están tratando de evacuar a 200 de sus ciudadanos de Gaza y a otros tantos de Israel. Además condenó los ataques de Hamas y pidió solidaridad mundial con Israel. Niño musulmán es asesinado a puñaladas en Illinois. Según la oficina del sheriff local, el menor fue apuñalado 26 veces con un cuchillo de estilo militar con una hoja dentada de 18 centímetros. Se cree que su asesino, Joseph Suba, de 71 años, mató al niño de 6 años en un crimen de odio motivado por el conflicto en curso en Israel. En Argentina, Alberto Fernández afirmó que jamás tiene que saber que el gobierno argentino les exige que las personas que fueron secuestradas y tienen nacionalidad argentina vuelvan a sus hogares. El presidente argentino realizó las declaraciones durante una videoconferencia junto a familiares de personas que fueron secuestradas durante el ataque masivo de Hamas. Estamos trayendo todo a costa del Estado, porque es nuestro deber, simplemente. Nos queda por resolver el problema de las personas que han sido secuestradas por este grupo. Hasta donde sabemos hay aparentemente 16 argentinos y argentinas. Y estamos buscando todos los canales que existen para poder llegar al grupo terrorista y que ese grupo sepa que el gobierno argentino exige que las personas que fueron secuestradas y que tienen nacionalidad argentina vuelvan a sus hogares. Seguí informado a través de nuestro portal en www.radiohai.com y también podés encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram como Radio High 963, en Twitter como @FMHigh y en Facebook como Radio High. Si querés recibir las noticias de Israel y Latinoamérica en español, podés hacerlo a través de nuestro WhatsApp en el +54 911 2508 7790. CAI lo mantiene informado. En 60 minutos volvemos con más información. Y nosotros volvemos al diálogo con Marcelo Jolodenko, residente en Sderot hace 28 años, que ha vivido y vive lo que significa esa realidad tan difícil y que es además director de una escuela en las cercanías de Ashkelon, que está ahí al lado, 14 kilómetros. Aquí en Israel parece muy lejos, acá sería de un barrio a otro. Digo esto para dimensionar algunas cosas. Y vamos a volver sobre lo que nos contaba. Marcelo,
a ver por dónde seguir este diálogo tan importante. Dijiste hay un antes y un después en términos de lo que ha acontecido el 7 de octubre en esta guerra que se inició de esta manera monstruosa. Es verdad que no sos un experto militar, pero todos en Israel tienen que saber algo porque no hay alternativa más viviendo ahí en el sur. ¿Qué dirías respecto de lo que ha pasado y también de esta guerra que algunos denominan existencial que Israel ha definido para exterminar al Hamas? Mira, como dijiste, yo no soy un experto, no en política y no experto militar. Una de las cosas que este ataque ha hecho es cambiar la ideología de la zona. Es decir, la mayoría de los kibutzim de la zona, muchos de los habitantes de la zona, estamos a favor de la paz. A favor de la paz con los palestinos en general y con los palestinos de la Franja de Gaza en particular. Durante muchos años se permitió a los palestinos de Gaza que entren a trabajar a Israel, que sean parte del motor económico tanto de Israel como de Gaza. Hoy en día, si me preguntas, no me importa lo que les pase. Me cuesta creer lo que escucho que sale de mi boca. Y cada vez son más las voces de los habitantes de la zona que han cambiado la forma de pensar. No es otro ataque más con misiles. Este ataque en donde, me imagino yo que en Argentina llegan imágenes que no llegan a Israel, que el periodismo israelí no muestra. Así que me imagino que ustedes han visto cosas que nosotros todavía no hemos visto. Sí hay descripciones verbales, pero no imágenes. Es decir, solo con lo que nos muestran acá, la realidad ha cambiado. Jamás no tiene que existir. La población palestina, llamémosle los no implicados, son parte de este sistema. Se habla que los guerrilleros de Hamas son 20.000, 30.000, otros 10.000 de otros grupos. Hay 2 millones de habitantes. ¿Dónde están ellos? ¿Por qué no sacan al Hamas? Ellos tienen también parte de la responsabilidad. Son 2 millones contra 30.000, 40.000. Israel está suplicando a los pobladores del norte de la Franja de Gaza que se vayan al sur. Jamás no se los permite, porque usa a su población como escudo humano. Ellos son parte. Hoy en día es o Hamas o Israel. El Hamas no es un... esta guerra no va a producir que Israel desaparezca. Es decir, Hamas no es amenaza para la existencia de Israel. Pero los kibutzim de la zona son parte de Israel. Y hasta que Hamas no salga de la zona, nadie va a volver. Si el interés de Israel es que los kibutzim vuelvan a reconstruirse,
que los campos vuelvan a plantarse, que las fábricas vuelvan a funcionar, Hamás no tiene que estar. ¿Qué es lo que esté en lugar de Hamás? En este momento no me importa. Sea peor o sea mejor, pero Hamás no puede estar. Qué importante todo lo que estás diciendo para comprender la dimensión de el horror que se ha vivido. Lo está diciendo alguien que dice, me cuesta escuchar de mi propia boca lo que estoy diciendo, porque él y la gran mayoría de los habitantes de la frontera con Gaza son justamente quienes han trabajado por años intentando construir puentes de paz. Obviamente jamás no representa ni la paz ni el pueblo palestino, y mucho menos esos puentes los han destruido Ni todos. siquiera representa al Islam, porque los hechos contradicen al Islam mismo. Absolutamente. Marcelo, sos educador, las clases en Israel están también alteradas absolutamente en una situación de guerra. ¿Cómo se contiene, si es posible, a los chicos? ¿Qué se les puede dar en estos días de guerra? Mira, la escuela mía es una aldea juvenil, un Kfar Noar. Tiene más o menos 1.100 alumnos. Y la población es muy variada, es decir, tenemos alumnos de ciudades y tenemos alumnos también de kibbutzim y de moshavim. Y nosotros estamos al lado de Ashkelon. Ashkelon, línea aérea con la Franja de Gaza, está a 7 kilómetros y 200 metros. Estos 200 metros son críticos, porque todos los asentamientos hasta 7 kilómetros son determinados asentamientos en zona, digamos, zona de peligro, para llamarlo de una manera. Y estos 200 metros dejan a la ciudad de Ashkelon afuera. Nosotros estamos enfrente, es decir, han caído misiles adentro de la escuela. Para tener una idea, es como si fuera un kibutz. Son 250 hectáreas. Si no es una escuela, que es un edificio. Es una escuela que tiene tambo y que tiene campos y que tiene invernaderos. Seguramente mucha de la audiencia estuvo en lo que era en su momento el Plan Tali. Es decir, es un lugar muy grande. Y más o menos 250 de los 1.100 alumnos viven en el internado, es decir, viven en la escuela misma. Nosotros estamos en lo que sería la segunda línea de fuego de las escuelas de la zona. Es decir, hay otras 3 escuelas, te hablo sacando las ciudades, otras 3 escuelas que están mucho más cerca y que han sufrido muchísimas más pérdidas. Nosotros estamos en lo que sería la segunda línea. Las comunidades de los kibbutzim y de los moshavim están completamente desarmadas, tanto físico como moralmente. La diferencia entre los kibbutzim y las ciudades es que los kibbutzim están organizados. Por ejemplo, mi hija menor vive en Kibbutz Niram, que es al lado de Sderot, pero entre Sderot y la Franja de Gaza. Todo el kibutz fue trasladado a 2 hoteles acá en Tel Aviv. Las ciudades no están organizadas de esa manera. Recién hoy es lunes, recién ayer, domingo, la ciudad de Sderot empezó a ser evacuada. Si nosotros tenemos alumnos repartidos por todo el país, ya sea que fueron evacuados de forma organizada o las familias salieron de forma independiente. Y nosotros estamos tratando de tratar de darles a los alumnos una
una pequeña rutina, porque ellos lo necesitan. Necesitan tener una cierta rutina y nosotros, los adultos, también lo necesitamos. El estar mirando la televisión es una droga. Aunque no tenemos la paciencia de mirar otra cosa, pero es como una especie, es una adicción. Y el hecho de poder separarnos de las noticias, de las imágenes, y dedicarnos a cosas distintas, esto es algo que hace muy bien para la salud mental. Entonces, desde ayer hay orden del Ministerio de Educación volver a educación a distancia de una forma u de otra. Y esto quiere decir que cada director de escuela, de acuerdo a lo que pasa en su escuela, ya sea con sus alumnos o con su cuerpo docente, cada director tiene la independencia como para decidir qué es lo que hace. Dijiste 7 kilómetros y 200 metros, segunda línea, y dijiste, línea aérea. Claro, y dijiste además, tenemos chicos por el tipo de escuela que viven en el lugar, han caído proyectiles en el lugar. Cuéntanos un poco si los chicos siguen internados dentro de la escuela o han sido movilizados a otros lugares. Ok. Como la guerra empezó en Simchat Torah, la mayoría de los chicos no estaban en la escuela, estaban en sus casas. Pero nosotros tenemos grupos de Naale, son chicos que vienen de países de la ex Unión Soviética sin sus familias. Y ellos estaban sí en la escuela. Hay un acuerdo entre estas escuelas, llamémosle aldeas juveniles. Entonces ellos siempre son evacuados. Ellos están como grupo en otra aldea juvenil en el norte del país. Entonces docentes de nuestra escuela viajan todos los días para verlos y para estar con ellos, y a partir de mañana también para enseñar. El resto de los alumnos del internado, cada uno estaba en su casa porque era Sukkot. Bien, y entonces empezaste a decidir que, de hecho, hace unos minutos ya estabas dando clases y estaban de alguna manera cambiándoles el eje de la guerra por un rato para poder sacarlos de esa realidad tan espantosa. Sí, hay que diferenciar entre lo que sería el ciclo básico y el ciclo superior. Lo que es el sistema educativo acá en Israel, para terminar el secundario hay que hacer lo que se llama los exámenes de Bagrut. Es decir, el ciclo superior tiene que, de a poco, pero tiene que volver a estudiar. Entonces, a partir de esta semana van a empezar con, de a poco, una clase o dos clases. Siempre nosotros empezamos con un encuentro del tutor de la clase con los alumnos. Y después se arma un horario, van a tener un poco de matemática o de inglés o de idioma. Lo que sería el ciclo básico, acá es distinto, son chicos más chicos, no nos corren para terminar el programa. Entonces acá también se empieza la mañana con un encuentro entre el tutor y los alumnos, y después subimos una plataforma en donde hay todo tipo de actividades que cada alumno hace, que no tienen que ver con el estudio propio. También hay que tener en cuenta que los que salieron sin computadoras, es decir, los alumnos están con celular. Entonces, desde escuchar un podcast, ver un video, adaptarse a lo que se puede en esta realidad. La última, y agradeciéndote enormemente por este testimonio, dijiste, hay imágenes que no se me van a olvidar más de lo que viste el domingo cuando regresaste a Sderot. Y hay un antes y un después, también lo dijiste en el transcurso
del diálogo respecto de lo que es y lo que va a ser. De todo lo que has vivido en Israel, donde has vivido mucho y donde te has habituado a esa realidad que digo, claro, es solamente porque no hay otra alternativa, ¿esta es la peor pesadilla que ha vivido Israel y que has vivido en lo personal? Yo creo que sí, porque esto pasó en mi casa, esto pasó acá. Es decir, Israel, como todo país, tiene sus asesinos y tiene sus ladrones. Pero es como si tomaras a un asesino en serie, psicópata, y lo multiplicas por 2.500, 3.000. No es una guerra más. No esto empezó como un acto salvaje. No sé, acá se habla que son como animales. Pobrecitos los animales son buenos. No tengo incluso palabras para poder describir o darle un título a estas personas con lo que han hecho. No quiero volver a repetir, imagino, cosas que ustedes ya han contado de las cosas que han hecho. Pero muchas de las cosas las han tomado de la Shoah, el hecho de encerrar gente encerrada y quemarlos vivos. Hay cosas que, dado que han entrado en muchos kibutzim a lo largo de decenas de kilómetros y se han encontrado elementos similares en todos los ataques, es decir, que esto fue muy organizado. El hecho que han sacado ruedas de autos de los kibutzim mismos, encendido las ruedas y tirado a las calles, a las casas. Es decir, esto no es algo que se le ocurrió a alguno, sino esto fue encontrado en varios de los kibutzim a lo largo de los 40 kilómetros de la Franja de Gaza. Sí, sí, todo Es decir, que fue muy planificado, con mucho planificado, tiempo. muy planificado. Marcelo, la verdad que quiero agradecerte enormemente por este testimonio. Nos hemos dado un tiempo más largo de lo habitual, pero es tan importante de escucharte y que te escuchen, obviamente, los oyentes, porque en carne propia alguien que ha vivido tantos años en Sderot puede contar cómo entraron en su casa, en sus casas, asesinaron de la peor manera y masacraron. Lo último, sé que es así, pero también vale la pena, es, claro, tenés entre los muertos y desaparecidos gente muy querida. Muy. Tengo alumnos que han perdido a sus padres, alumnos que han perdido a sus hermanos, maestros que han perdido a sus familias, de nuestro Itzik. Querido Marcelo, un enorme abrazo, pero enorme abrazo, y a través tuyo a todos, sabiendo Muchas gracias, Miki. que desde esta humilde retaguardia estamos con ustedes y que si algo ha demostrado la ciudadanía de Israel es que más allá de lo imposible tiene esa enorme capacidad de resiliencia para saber que no es algo que se haya elegido y que no hay otra que seguir apostando a la vida a pesar de que algunos han hecho todo lo posible por imponer la muerte. Que pronto hablemos de mejores momentos. Un enorme, enorme abrazo y gracias. Un enorme abrazo, Miki. Am Israel Jai. Marcelo Kolodenko, lo escucharon. ¿Qué más se puede agregar?